por temas de la pandemia, pues. Pero, pero, pero entonces lo que ocurrió fue que en este tiempo de la pandemia me puse a como analizar a ver yo qué quería hacer con mi vida, o sea, en qué quería enfocarme en cuanto a la cocina, porque todos mis compañeros tenían como muy claro a dónde ir, unos la pastelería, otros tenían claro que les gustaba la cocina de sal, bueno, muchas cosas, y yo no sabía en qué enfocarme, y me encontré con un libro que me abrió muchísimo la mente, que habla sobre el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, me encontré con este libro y me di cuenta que hay muchas cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo que tienen que ver con la forma en cómo lo alimentamos, con los alimentos que le damos. Y muchas veces esto lo tenemos muy desconectado, como que nosotros como personas no conectamos en realidad que el cuerpo y el alimento van muy de la mano y que la salud en realidad viene desde nuestro alimento. Es tan fácil como entender que, o sea, algo tan fácil como entender que con los alimentos que comemos es como si fuera el combustible de nosotros. Es como si nuestro cuerpo fuera un carro, un carro cualquiera, y el combustible de ese carro, pues la calidad del combustible de ese carro determine cómo va a funcionar tu cuerpo. Entonces hoy estamos acá para mostrarles un poco cómo funciona desde una receta tan simple como una salsa de tomate, cómo puede afectar positiva o negativamente nuestro cuerpo. Porque sí, el título dice cómo hacer una salsa de tomate casera, pero muchos de ustedes dirán, no sé si se preguntan eso, pero muchos de ustedes dirán, ¿yo para qué quiero saber cómo hacer una salsa de tomate casera si por ahí afuera me la venden súper fácil los supermercados? Voy a la vuelta de la esquina y en la tienda me venden la típica salsa casera, pero de pronto ustedes que se interesaron en esto, de pronto tienen una conciencia más allá, que entienden que en realidad importa cómo se hace lo que estamos consumiendo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que yo llevo acá adelantado y a ver cómo volteo la cámara. Acá la volteé. Entonces, acá en el horno tengo ya haciendo unos tomates para la salsa de tomate. Se están caramelizando, ahí están adentro del horno, ya casi están. Es más, les voy a dar 2 minuticos más y los saco. Y esto es una forma, lo único que hice con estos tomates fue partirlos a la mitad y los puse en el horno a la temperatura máxima que tengan los hornos. Los hornos en casa suelen llegar comúnmente a 290 grados centígrados. Yo le puse toda la temperatura para que el tomate logre caramelizarse. ¿Cuánto tiempo? Lo puse durante 25 minutos. Ya solo faltan 2 minutos para que se cumpla y los voy a sacar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El tomate se está caramelizando y esa caramelización le da como un toque más sabroso porque allí se encuentra el sabor de la receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparte, voy a sacar ahora los tomates, entonces los vamos a sacar del horno y ya saben que si tienen alguna pregunta me pueden decir y se la resuelvo con todo gusto. Acá les voy a mostrar John, el horno un poco. John, ¿tú le echaste algo a los tomates o simplemente los pusiste ahí solos? Listo, ya te voy a contar. Entonces, acá los saco y vamos a cerrar el horno, lo apagamos. Entonces, ¿qué le hice yo a esos tomates? Primero que todo, les eché un poquito de sal. A cada tomate le echaba un poquito de sal y acá, muy bueno que preguntase eso, un pequeño tip que es muy importante. Por ejemplo, yo uso la siguiente sal, es esta sal rosada del Himalaya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la sal rosada o la sal común que nos venden o la sal de mar? Lo que pasa es lo siguiente, la sal rosada viene con muchos más minerales, en cambio la sal común, que viene más refinada, le deben extraer el resto de minerales y no aporta tantos nutrientes, porque en realidad la sal normalmente cuando la extraen tiene un montón de minerales que son súper importantes para el cuerpo. Los minerales para nuestro cuerpo es como esa llave que enciende
el mecanismo de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos variedad de minerales que nos la da este tipo de sal, nuestro cuerpo puede funcionar mucho mejor, ¿cierto? Entonces, ahí un buen tip, ¿cierto? Y como les decía, les eché sal a todos y también les eché un chorrito de aceite de oliva, ¿cierto? El aceite de oliva, acá lo tengo. Y esta es otra clave que más adelante les voy a contar, porque una de las claves a la hora de cocinar y a la hora de que nos venden todo tipo de salsas o todo tipo de salsas, ya sea mayonesas, salsas de tomate, lo que sea, es que muchas veces esas salsas vienen hechas con aceites mucho más baratos. Ahorita más adelante les cuento, pero entonces sigamos. Entonces ya tenemos nuestros tomates rostizados que están caramelizados y vamos a seguir con los siguientes ingredientes. La receta de hoy es súper básica para que entiendan que podemos hacer cosas muy ricas, que la clave está en darle la caramelización, en darle el tiempo a la cebolla, al tomate, para que se cocine bien y desarrolle los sabores, más que en un montón de ingredientes. Hoy simplemente vamos a trabajar con lo siguiente: los tomates que acabaron de ver, y tenemos ajo, tenemos orégano y tenemos cebolla. Esos son los ingredientes. Bueno, y el aceite de oliva y la sal. Entonces, vamos a seguir con la cebolla. Acá me dicen si ven bien la tabla. ¿Sí se ve bien ahí la tabla? Sí. Sí, ¿Se podría aumentar a la pantalla completa de John Mario solamente? John Mario. Joselino, tú lo puedes hacer. Si tú vas como al cuadrito de John Mario, y le pones como la opción del clipcito que parece como un chinche. Si le Listo, perfecto, gracias. uso. Qué pena. ¿Cuál era la temperatura y cuánto tiempo en el horno? Te respondo, Sebas. La temperatura es 290 grados centígrados y hay que revisar muy bien en la casa si está en centígrados o en Fahrenheit, porque los hornos vienen de diferentes temperaturas. Ahí en el horno debe decir si está en centígrados con una C o si está en Fahrenheit con una F, y por 25 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo tengo una pregunta, qué pena, John. Sí. John, si yo en mi casa no tengo horno, porque no tengo, Sí. entonces no puedo hacer la receta. Pues No, ya. Precisamente ahora vamos a ir a otro paso, porque les quería mostrar dos formas de hacerlo. Una que es con horno y otra que es con la sartén, pero se logran los mismos resultados. Listo. Muchas gracias. Listo. De una. Entonces seguimos acá con la cebolla. Vamos a partir la cebolla. La cebolla la voy a hacer precisamente en la sartén, porque quería que tuvieran como las dos opciones de entender que se puede hacer en sartén y se puede hacer también en horno, ¿cierto? Entonces la cebolla la vamos a cortar en julianas. Entonces lo que hacemos es que cogemos la cebolla siempre viene acá en la raíz, la vamos a coger por acá porque acá se reúnen todos los tallos de la cebolla, entonces nos permite que se mantenga unida a la hora de cortarla, porque si yo la corto por acá, se me empieza o sea, se vuelve mucho más difícil cortarla. Cuando la corto por acá, o sea, hago este corte así, así. Esta raíz me mantiene unidos las plumitas de la cebolla. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, partimos por la mitad de la raíz y le quitamos acá el excedente. La cebolla ya está previamente lavada y vamos a hacer cortes en la cebolla. No sé si ahí alcancen a ver, ahí sí se ve. Cortes en la cebolla. Para que queden pequeñas julianas. Entonces lo que pasa acá es que esta raíz, por la que les había dicho antes, mantiene la cebolla unida. Yo la tengo cortada acá, pero todavía está unida. Si yo la hubiera cortado por otro lado,
que no fuera teniendo en cuenta esta raíz, la cebolla ya estuviera toda, o sea, estuviera toda regada. Entonces sería mucho más difícil. Entonces acá cortamos. Y finalmente, ya que corté toda la cebolla, ahí sí le retiro la raíz. Y ya acá me quedan todas las julianas. Acá les voy a mostrar para que vean. Acá quedan todas las julianas. Ahí están. Listo, voy a hacer lo mismo con este pedazo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa siguiendo la línea de entender que los alimentos que le damos a nuestro cuerpo son el combustible de este? Lo que pasa es lo siguiente, también debemos tener en cuenta que todos los alimentos que llevemos a nuestra casa debemos entender de dónde provienen. ¿Por qué? Porque, o sea, el alimento debe ser de calidad. ¿Y qué es lo que pasa? Para que un alimento sea de calidad, como dicen por ahí, una frase que dicen por ahí, no solo somos lo que comemos, es decir, no solo somos la cebolla que compramos en la plaza de mercado, sino que también somos lo que comió, lo que te estás comiendo. Es decir, esta cebolla que nos vamos a comer, que yo me voy a comer, tuvo distintos procesos para que creciera. Le dieron, no sé qué tipo de, o sea, algunas personas le dan antibióticos, otras les dan herbicidas, pesticidas para que pueda crecer, y esto también termina en nuestro cuerpo. Cuando tenemos cebollas que son, pues cuando tenemos vegetales en general, hortalizas, lo que sea, que son crecidas con muchos antibióticos, muchos herbicidas, pesticidas, en el caso de las carnes, antibióticos. Lo que pasa es que estos químicos siguen dentro del cuerpo del animal o del vegetal y van a terminar a parar en nosotros. ¿Y qué pasa con estos químicos dentro de nosotros? El cuerpo no está diseñado para esos químicos. Esos químicos fueron inventados por nosotros, los seres humanos, pero antes no teníamos o sea, no entendíamos qué era eso, qué era ese químico. Simplemente hoy nuestro cuerpo lo reconoce como un extraño. Entonces nuestro sistema inmune dice, hey, este pesticida o lo que sea que le estén echando a tu comida o sea, no hace parte del cuerpo, tengo que atacarlo. Y ahí es donde empiezan muchas enfermedades y muchos síntomas que podríamos evitar si en realidad supiéramos de dónde vienen nuestros alimentos. Es decir, entendiendo cómo crecieron nuestros alimentos, si son orgánicos, qué tipo de crecimiento tienen, cómo nutren a la tierra. Bueno, un montón de cosas. Entonces, terminamos acá con la cebolla. Vamos a poner la cebolla acá. Partimos acá y ya tenemos otros los casquitos de cebolla. Y vamos con la sartén, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con la sartén? Vamos a prender la sartén. A ver, acá está. Bueno, ahí prendió el fogón. Yo acá a la sartén no le he echado nada, no le he echado aceite todavía. Entonces, ¿por qué razón les muestro esto? Porque muchas personas le echan el aceite antes de ponerlo a calentar. Y lo que buscamos es que el sartén primero esté caliente para que cuando echemos el aceite rápidamente se caliente, y cuando echemos la cebolla, esta empiece a caramelizarse, que es un sonido muy distintivo que ahora vamos a escuchar cuando ponemos la cebolla en aceite caliente que cuando la ponemos en aceite frío. En aceite frío no hace ese sonido como shhh. En cambio, en aceite caliente sí lo hace y nos da, o sea, eso nos está indicando que la cebolla se está caramelizando. Y ese proceso de caramelización que
es lo que quiero recalcarles hoy, que no se necesitan muchos ingredientes, sino la forma correcta de prepararlos, de dejar que con el tiempo desarrollen sabores. Esa caramelización es la que al final nos da una salsa mucho más sabrosa, mucho más, o sea, mucho más palatable, porque dejamos que desarrolle sus sabores, ¿cierto? Entonces, ya acá tengo calentando la sartén. La dejé calentar acá unos 20 segundos, pero esos 20 segundos hacen la diferencia. Le voy a echar el aceite de oliva extra virgen, se lo echo acá. Y vamos a mover que quede por toda la superficie. Y ahora sí, vamos a echar la cebolla. Escuchen ahí el sonido. Ese sonido es la diferencia de un aceite que se dejó calentar a uno que no se dejó calentar. Entonces acá lo importante es que las cebollas estén uniformemente en toda la sartén, y lo voy a poner a un fuego medio para que no se me vayan a quemar. Le vamos a dar buen tiempo ahí para que se caramelicen, y lo que quería mostrarles acá es que esto se puede hacer tanto en sartén como en horno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ahí les estaba mostrando como las dos opciones, se puede hacer tanto en horno como en sartén. Lo que podemos hacer es, primero, si lo vamos a hacer en sartén en vez de horno, primero caramelizar las cebollas. Ya que las cebollas estén caramelizadas, le añadimos el tomate y dejamos que el tomate se caramelice a temperatura alta, también por unos 15 minutos. La diferencia es que en sartén se demora mucho menos que en el horno, porque es un calor mucho más directo. En cambio, en el horno es un calor que es indirecto. Entonces podemos hacer el mismo proceso, pero tomará menos tiempo en la sartén y más tiempo en el horno. En el horno también podemos caramelizar las cebollas, poner estas mismas cebollas picadas en el horno a la misma temperatura, demorarán menos que el tomate. Las cebollas demoran 15 minutos, el tomate 25 minutos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o seguimos, me cuentan. John, Sí, yo tengo, la cebolla también se pone a máxima temperatura la cebolla, ¿me hablas de si fuera en el horno o en la sartén? en el horno, en el horno. En el horno también se pone a máxima temperatura, pero como la cebolla está picada más chiquita, se va a demorar mucho menos tiempo. Se va a demorar unos 10 minutos. Listo, gracias. Listo, de una. Entonces, ¿qué les iba contando mientras vemos la cebolla? A ver, les voy a mostrar acá lo que está pasando. No sé, a ver, vamos a ver si esperen, yo prendo acá la luz para mostrarles algo. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá en esta cebolla, se empiezan a ver como un color más marrón. Se empieza a poner más marrón. No sé si en la cámara se alcanza a ver, pero exactamente eso es la señal de que la cebolla se está caramelizando. Y esa caramelización le está dando mucho mejor sabor a nuestra salsa. Todo esto va a ir al horno, a la licuadora para ya tener una salsa homogénea. Listo, entonces ahí ya la cebolla está comenzando a caramelizarse y vamos a empezar a partir el ajo para añadirle. ¿Qué pasa? ¿Por qué no añadí el ajo en este mismo momento que añadí la cebolla? Porque el ajo demora muchísimo menos tiempo en cocinarse y simplemente requiere de unos 2 o 3 minutos para que se cocine. Entonces, por eso mismo, vamos a empezar a picar el ajo en este momento. Yo tengo una pregunta. Sí. Tú le echaste sal a las cebollas. Es que yo he escuchado que para que la cebolla como que suelte, uno le echa sal. ¿Eso sí es verdad? O sea, uno puede echarle sal,
pero en realidad lo que yo quiero es que la cebolla se caramelice primero. Lo que pasa cuando yo le echo sal es que la cebolla se va a deshidratar y sí, va a sacar va a sacar sus jugos, pero cuando saca esos jugos la sartén, o sea, ustedes ven que a veces las sartenes se vuelven como con líquido. Cuando le echamos sal a algo, se vuelve sale como los líquidos o el agüita que tiene el ingrediente. Sí. Y cuando está ese líquido, no permite que se caramelice y que tome ese color doradito que queremos. Entonces, por eso no le he hecho la sal todavía. La sal se la voy a echar más adelante. Perfecto. Listo, gracias. Listo. Ay, yo tengo otra pregunta, John, qué pena. Dime tranquila. ¿Qué proporción más o menos de tomates y de cebolla? Porque vi que echaste una cebolla. ¿Para cuántos Sí. tomates más o menos? Sí, se me olvidó contarles eso. Bueno, los tomates fueron 5 tomates por una cebolla. Esa es la proporción. Muy bien, gracias. Listo. Y les voy a mostrar acá cómo va la cebolla. Acá ya se ve un poco más dorada y en este momento que ya la veo así más dorada, la puse a fuego bajo. Al momento de hacer esto es muy importante estar revisando el color de la cebolla y cuando ya vean que ya se está dorando bastante, la ponen a fuego bajo para que no se vaya a pasar. Entonces vamos a aplicar ahora sí la cebolla. Listo. El ajo, perdón, me equivoqué ahí. Listo, entonces el ajo. Vamos a picar 3 dientes de ajo para esta receta. Entonces son 3 dientes de ajo, tenemos 5 tomates y tenemos una cebolla. Listo. Entonces, listo. Entonces lo mismo con el ajo. Con el ajo pasa lo mismo que con la cebolla. Hay una parte que es la que recibe todos los, o sea, es la que amarra todo el ajo. Si yo lo corto por esta parte, el ajo se me va a despedazar muy fácil. Digo, si lo corto por la parte que no tiene la raíz, el ajo se me despedaza muy fácil. En cambio, si le dejo este pedazo, que es el que amarra el ajo, va a ser mucho más fácil para mí cortarlo. Entonces voy a cortarlo por acá primero. Y también quería contarles que hay una de las claves al entender por qué, o sea, por qué una salsa de tomate casera es entender los ingredientes que se utilizan en la salsa de tomate, ¿cierto? Muchas veces no nos damos cuenta de los ingredientes que vienen en una salsa de tomate comercial o sea, que nos venden en los supermercados. A ver, acá les quiero mostrar lo que les estaba diciendo del ajo. Yo le dejé este pedazo que es la raíz que lo sostiene, porque se me hace mucho más fácil cortarlo, porque si lo corto si corto esto, el ajo se me suelta mucho más fácil. Entonces, esa era la razón. Pero entonces lo que les contaba es que, bueno, acá tengo una mayonesa, no tenía salsa de tomate porque se la gastaron pues acá en mi casa, pero tengo una mayonesa de las que suelen vender en los supermercados, en PriceMart, en El Éxito, bueno, donde sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a leer los ingredientes que trae esta mayonesa son, los ingredientes son aceite de soya. Aceite de soya es una de las claves que les estaba diciendo ahora y es el tipo de aceite que se utiliza. Entonces, muchas veces lo que pasa con la industria de los alimentos es que está muy desconectada de cómo nuestro cuerpo y nuestra alimentación va tan conectado y no le importa mucho nuestra nutrición, sino que más bien ahorrar plata, porque claro, necesitamos ganar plata. Entonces lo que pasa es que esta industria se va por los aceites más baratos y estos aceites más baratos son como el aceite de soya, el aceite de canola, el aceite de girasol,
muchos de esos aceites que muchas veces utilizamos en la casa para freír o para cocinar, son aceites que son muy baratos, pero que en realidad para fabricarlos se necesita, lo que pasa es lo siguiente, estos aceites para fabricarlos deben someterlos a temperaturas muy altas para poder extraer el aceite, por ejemplo, del girasol. Para poder extraer el aceite de la semilla de girasol deben someterlos a temperaturas muy altas y muchos de ustedes que cocinan en casa deben saber que cuando un aceite se somete a temperaturas muy altas, ¿qué pasa? Se oxida, se vuelve negro, se vuelve súper negro y es súper nocivo para la salud. Esto mismo pasa con estos aceites. Lo que pasa es que adicionalmente, cuando ya lo extraen y está oxidado, lo someten a procesos químicos para sacarle ese olor característico que tienen los aceites oxidados y para quitarle ese color oxidado. Entonces lo que pasa es que tenemos al final un aceite que genera, o sea, que está oxidado y que causa gran desequilibrio en nuestro cuerpo, porque estos aceites nuestro cuerpo no es capaz de asimilarlos bien, ya que al estar oxidados generan grandes problemas. Eso por el lado de los aceites, por eso les dije que utilizáramos un aceite de oliva, que acá tengo el empaque, aceite de oliva extra virgen, que está, cuando compren aceite de oliva, siempre deben fijarse que en el empaque diga extraído en frío, por lo mismo, porque los aceites, cuando se someten a muy altas temperaturas, se oxidan. Entonces es importante que busquen aceites de olivas extraídos en frío y esto va a garantizar que nuestro cuerpo tenga, o sea, hay ciertos tipos de aceite que son buenos para los cuerpos y otros que no son tan benéficos para el cuerpo, sino que lo confunden y como están oxidados, como ya tienen procesos detrás, le toca al cuerpo hacerse cargo de él y también lo reconoce como que, hey, esto no puede estar acá en el cuerpo, tenemos que expulsarlo y nos demanda mucha energía. Entonces, eso también es clave que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a seguir acá con el ajo. El ajo lo voy a cortar en láminas, no lo voy a cortar finamente, simplemente en láminas, porque igual vamos a licuar todo al final. Al final todo se licúa y queda nuestra salsa de tomate, ¿cierto? Entonces acá tengo las láminas, les voy a mostrar cómo queda. Estas son las láminas de ajo, así quedan cortadas. Bueno, falta por cortar 2 dientecitos, los voy a cortar y ya seguimos. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? Juan, ¿tú no le retiras el centro al diente de ajo? Como ¿cómo se llama eso? Como el germencito donde retoña. Ok, este también, esa pregunta es muy válida porque sí, mucha gente se lo retira. Yo personalmente no se lo retiro, pero mucha gente argumenta que el centro del ajo tiene componentes que son los que dan como el mal aliento y mucha gente se lo retira. Yo personalmente no se lo retiro, pero es muy respetable si se lo querés retirar. Gracias. ¿Ustedes ya habían hecho salsa de tomate en la casa o es primera vez? Primera vez, yo pensé que la salsa de tomate solo la vendían en los almacenes. No, eso también se puede hacer. Y el problema es que muchas veces nos la venden y no es lo mejor pues para el cuerpo. Y como no sabemos, simplemente la seguimos comprando. Entonces es muy importante como saber qué ingredientes, si la vamos a comprar en el supermercado, como saber qué ingredientes le pusieron, porque muchas veces algo que a mí me parece increíble y que, por ejemplo, en esta mayonesa que les estaba mostrando, es que, por ejemplo, esta mayonesa, el primer ingrediente que aparece en la lista, y para los que no saben,
cuando estamos revisando los ingredientes de un alimento que estamos comprando en el supermercado, aparece ingredientes, 2 puntos. Y el primer ingrediente que aparezca es el que más cantidad tiene. Y por ejemplo, esta mayonesa, y yo sé que muchas de las salsas de tomate que existen en el mercado, el primer ingrediente que aparece es azúcar. Y yo como cocinero entiendo que una salsa de tomate no requiere ni una mínima cantidad de azúcar, pero ahí afuera las venden y el primer ingrediente es el azúcar o muchas veces es el jarabe de maíz alto en fructosa, que es un ingrediente que utiliza mucho la industria y es precisamente porque el azúcar les ayuda a vender más. ¿Por qué? Porque el azúcar, nosotros como seres humanos nos encanta el azúcar. ¿Cuántos de ustedes no se han sentado un día a comerse unas galletas o a comerse un helado viendo televisión, lo que sea? Nos encanta mucho el azúcar, se siente súper delicioso, pero la industria también lo utiliza como para venderte y que vos no puedas parar de consumirla. Muchas veces se vuelve hasta adictivo porque estamos cableados para querer el azúcar. Entonces es muy importante como entender esos ingredientes que se están utilizando cuando estamos comprando alimentos, porque, porque este azúcar también es muy perjudicial para el cuerpo en grandes cantidades, puede llegar a generar gran confusión dentro del cuerpo y a elevar los niveles de insulina y a generar una gran locura dentro del cuerpo que genera un montón de enfermedades. Entonces, por eso es muy importante eso. Bueno, estos ajos han sido los más sufridos de cortar, pero bueno, ya vamos a terminar acá. Vamos a terminar con este ajo. Yo, ¿y esta Sí. salsa cuánto, o sea, cuánto nos puede durar una vez hecha? Esta salsa refrigerada puede durar 2 semanas en la nevera. Ah, perfecto. O si ustedes quieren manejarlo de otra forma, pueden hacer una cantidad mucho más grande y pueden tener una parte de la salsa, guardarla en refrigeración y otra parte guardarla en congelación. Y en congelación les puede durar 1 mes, hasta 2 meses les puede durar la salsa, 2 meses en congelación. Entonces, para que sepan ahí. Listo, entonces acá tenemos el ajo ya picado y lo vamos a añadir acá a nuestra cebolla. Para esto. Entonces, acá tenemos nuestros tomates, acá tenemos la cebolla con el ajo. Vamos a dejarlo unos 5 minutos más. Ya la cebolla cogió un color que está mucho más caramelizado. Y, uy, acá ya empezó a oler a ajo con cebolla. Ese es un olor muy rico de la cocina. Entonces, ya acá tenemos el objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque tenemos la cebolla caramelizada, ahí le vemos el color marroncito y los tomates también cogieron un color caramelizado. Acá se puede ver, bueno, por acá también se puede ver en los bordes. Esto me indica que la salsa va a tener muy buen sabor. Y lo que les había dicho antes, a esta parte de acá no le había echado sal, entonces en este momento le voy a echar un poco de sal para que empiece a soltar, como nos había dicho Juan. Listo. Ay, mi madre. Me cayó la cámara. Listo. Ahí está. Entonces le echamos sal para estos últimos minutos de cocción para ya llevarlo a la licuadora. Revolvemos.
Listo, y ahora sí, nos vamos a ir a la licuadora con esto. Entonces, vamos a ponerlo acá. Estoy poniendo las cebollas y el ajo en la licuadora. Y acá les voy a dar un pequeño truco. Muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En esta sartén fue donde salteé la cebolla y el ajo. Acá en la sartén queda mucho sabor de la preparación que acabé de hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, como necesito un poco de líquido para licuar las cebollas y el tomate, lo que voy a hacer es echarle un poquito de líquido a esta sartén para sacar ese sabor que quedó ahí. Esto se llama desglasar en la cocina y es muy importante porque me ayuda a que no se quede nada de sabor acá en la olla. Yo voy a utilizar un poco de agua y un poquito de vinagre. Un poquito de vinagre que me van a ayudar a desglasar la sartén. Listo. Entonces, la volví a prender para ponerle el líquido, para sacarle los sabores. Es un poquito de líquido, no mucho. Un poquito de líquido. Y voy a echarle un poquitico de agua. Es menos de una cucharadita. Ahí estoy, la paso por todos los extremos para que recoja todo el sabor que estaba ahí en la sartén. Y este mismo líquido me va a ayudar a licuar. Entonces este líquido se lo voy a añadir a la licuadora. John, el líquido es agua y vinagre, ¿cierto? Sí, es agua y vinagre. Listo. John, ¿usaste vinagre de frutas o de manzana o porque lo veo como con un colorcito distinto? Sí, usé vinagre de manzana. Este es vinagre de manzana, sí. Sí, sí, gracias. Ah, sí, a Este mí me había generado la duda por el color del líquido. Se puede utilizar cualquier tipo de vinagre, pero a mí me gusta usar el vinagre de manzana porque tiene muchas virtudes para nuestro cuerpo, porque viene, cuando compren vinagre de manzana, cómprenlo con la madre, que diga con la madre. Este viene en inglés, entonces dice with the mother, que significa que viene o sea, con el vinagre de manzana es una fermentación y que viene con la madre significa que viene con los organismos que lo fermentaron y esa fermentación es muy buena para la microbiota de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también tiene un montón de microorganismos, un montón de bacterias que son benéficas y cumplen funciones para el bienestar de nuestro cuerpo y al darle ese tipo de alimentos la estamos alimentando. Entonces muchas veces no solo nos estamos alimentando a nosotros cuando estamos comiendo, sino que también estamos alimentando a billones, un montón de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, pero que también trabajan para nuestra salud. Listo. Entonces, seguimos con el tomate. Entonces, lo mismo, vamos a coger los tomates, ahí los ven y los voy a pasar a la licuadora. A ver si puedo mover la cámara para que ustedes vean. Acá tengo la licuadora. Entonces, vean no sé si, a ver si ahí se ve. Vean este tomate como se ve. A ver, no se alcanza a ver. Bueno, en todo caso, estos tomates salen muy, muy, muy jugosos por el proceso de caramelización y ese juguito del tomate me va a ayudar a que se licúe mucho más fácil la salsa pues de tomate acá en la licuadora, ¿cierto? Entonces acá estamos añadiendo todos los tomates y mucha gente le gusta quitarle la cáscara porque le cae mal. En realidad la cáscara de los tomates a muchas personas puede caerle mal,
pero la cáscara de los tomates tiene un componente que se llama licopeno y es muy, pero muy bueno para nuestra salud. Puede llegar a ser hasta anticancerígeno, entonces a mí me gusta dejárselo, pero muchas veces hay personas que les cae mal, se lo pueden quitar también si les cae mal. Entonces acá vamos a añadir un poco de sal. No vamos a añadir sal porque ya le había añadido. Vamos a licuar y vamos a ver cómo está de consistencia, si hay que añadirle más líquido o si la dejamos así. Entonces vamos a licuar para ver cómo está la consistencia. Empezamos por la velocidad más baja y ya vamos subiendo. Ahí pueden ver la consistencia. Bueno, como ven, quedó pues de muy buena consistencia. Queda un colorcito naranjado súper bacano. Y entonces ustedes se preguntarán por qué la salsa de tomate es tan roja, la que nos venden comercialmente, y esta sale así naranjada. Bueno, hay dos razones para esto. La primera es que existen unos tomates llamados tomates San Marzano, que son originarios de Italia y dan un color mucho más potente, mucho más rojo, o sea, que hacen que la salsa quede mucho más roja, pero en realidad, cuando hacemos una salsa de tomate natural, siempre va a quedar mucho más naranjada, no tanto tirando a rojo, pero lo que pasa es que muchas veces la industria, por ejemplo, lo que pasa con estas salsas que nos venden es que, ¿por qué son tan rojas? Porque les ponen colorantes artificiales para que se vea mucho más rojo y como mucho más atractivo a nuestro gusto, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué nos falta? ¿Y por qué no se lo he puesto? Nos falta el orégano. Entonces, vamos a coger el orégano. Acá lo teníamos, ya estaba previamente lavado. Yo lo cogí acá, tengo una huerta de orégano y vamos a echarlo acá a la licuadora. Entonces, ¿por qué no le había echado el orégano desde antes? ¿Por qué no se lo eché en la sartén o por qué no se lo eché en el horno? Lo que pasa con estas hierbas aromáticas que son frescas es que sus componentes se volatilizan muy fácil. Entonces, se volatilizan muy fácil, lo que quiere decir que cuando están en contacto con calor, lo que pasa es que se oxidan y ya no saben tan rico. Entonces es muy bueno añadirlos ya al final de la preparación para que no se nos oxiden y para que aporten todos esos aromas y sabores deliciosos. Entonces, por eso lo voy a añadir en este momento y lo voy a licuar un poco más para que se incorpore pues a la salsa que acabamos de hacer. Entonces, acá lo acabo de poner y voy a ponerlo otra vez a licuar. John Mario, ¿cuántas hojitas de orégano? Bueno, le eché 4 hojas de orégano. 4 hojas de orégano se le echaron. Ese es el orégano orejón, que es muy común acá en Colombia, pero en las plazas también pueden encontrar orégano común. También pueden echarle unas 4 ramitas de orégano común. Ese orégano sí como es una rama, hay que quitarle las hojitas. Y una pregunta, yo me perdí. ¿En qué momento se usa el vinagre de manzana? Yo creo que John no te escuchó por la licuadora, ¿o sí? Sí, ya le pregunto apenas termine. John, Decime. te estaba preguntando que
¿En qué momento se usa el vinagre de manzana? Que me perdí esa parte. Listo, el vinagre de manzana se utiliza a ver, yo tenía en la sartén la cebolla y el ajo, ¿cierto? Ujú. Entonces la sartén me va a quedar vacía, pero me va a quedar como con los residuos de el aceite y los sabores que tenía el ajo y la cebolla. Entonces, para recuperarlo, lo que hago es que vuelvo a prender el fogón, vuelvo a prenderlo, pongo la sartén y le pongo un chorrito de vinagre de manzana. Es un chorrito, no es más de una cucharada, simplemente para desglasar, llamamos en la cocina. Entonces le echamos el líquido y empezamos a raspar, a raspar por las paredes para sacar los sabores que quedaron ahí en la sartén. Y ya eso me lo llevo nuevamente acá a la licuadora para que me ayude a licuar la salsa, ¿cierto? Listo. Gracias. Esa es básicamente. Entonces, listo. Acá tenemos ya la salsa y lo siguiente a realizar es que ya que tenemos la salsa lista, pues vamos a probar la sazón, obviamente, pero entonces algo muy importante a la hora de guardar la salsa, no la vayan a guardar de una que la terminaron de hacer porque está todavía caliente y el tomate es muy delicado cuando se trata o sea, de vinagrarse o cosas por el estilo. Entonces es muy importante que la dejen enfriar antes. Entonces algo que yo hago en mi vida cotidiana, pues cuando estoy cocinando acá en la casa, es simplemente lo paso a un recipiente diferente. Vamos a hacerlo para que vean, para que se hagan una idea más o menos de lo que yo suelo hacer antes de llevarlo a la nevera. A ver, primero probemos que si esté bueno ya de sazón. Está súper buena. Uy, está deliciosa. Lo echo acá. Listo, entonces acá quedó la salsa, ¿cierto? Como ven, esto nos rindió para 400 mililitros de salsa, o sea, casi medio litro de salsa hay acá, para que ustedes se hagan una idea de cuánto, o sea, si necesitan ampliar o bajarle a la receta según lo que ustedes vayan a usar. Pero entonces lo que yo hago, yo vivo acá en un apartamento, entonces lo que hago es que, como sé que acá le llega bastante viento, abro acá la ventana y acá ventea bastante, ventea mucho. Entonces yo dejo simplemente la salsa ahí para que se ventile y se vaya enfriando mucho más rápido antes de guardarla. Porque si la guardo así caliente, se me va a dañar. Entonces, eso es básicamente todo. Y no sé qué preguntas tengan. Ya finalizamos ahí con la preparación y espero que les haya gustado y es una forma de entender, pues de entender cómo a través de la cocina podemos crear alimentos que vayan a favor de nuestro cuerpo, que no vayan, o sea, que no jueguen en contra de nuestro cuerpo como muchas veces por comprar la salsa del supermercado, muchas veces ni sabemos, o sea, no es ni culpa de nosotros, ni siquiera sabemos los ingredientes que están utilizando y muchas veces no son los mejores para nuestro funcionamiento y de ahí vienen un montón de enfermedades que podrían ser evitables si comiéramos lo que en realidad necesita nuestro cuerpo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Por último, les quería avisar que si les gusta ese tipo de información, me pueden seguir en Facebook o en Instagram como Despensa Holística. También tenemos una comunidad en Facebook llamada La Nueva Conducta Alimenticia y se pueden unir ahí en Facebook o donde quieran. Y no sé qué preguntas tengan para responder sus dudas. Todo muy claro, excelente.
Juana, John, muchas gracias. muchas gracias, John. Nos diste unos tips muy interesantes. Espero que Qué se bueno, qué repita bueno. de otra manera. Yo tenía una inquietud era con el tema de la pasta de tomate, que lo utilizan en muchos ingredientes también, y que he motivado con el asunto de la alimentación sana. Y si hay pues la diferencia con una pasta es que es más espesa que esta receta. Una pasta de tomate es literalmente puro tomate hecho, o sea, como molcajeteado, a ver, como trillado, tomate trillado. Esa es la diferencia. En cambio acá sí se le echa cebollita, orégano, ajo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Más cantidad de tomate. O sea, la pasta de tomate es solo tomate. Muchas veces Vaya. le echan vinagre para conservarlo mejor, pero la pasta de tomate es puro tomate. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. John, es conveniente meterla más bien en recipiente de vidrio, ¿verdad? Sí, sí. Mucho mejor en recipiente de vidrio, porque siempre los recipientes plásticos tienen un componente que se llama el BPA, que muchas veces es muy poroso y muchas veces lo que estamos haciendo es como hacer o sea, como que ese BPA se pase a nuestros alimentos. Es mucho mejor cuando se guarda en recipiente de vidrio. Tenés toda la razón. Muchísimas gracias. Yo también había Listo. tenido la duda del señor Lino, pero ya también se me resolvió porque sí son pues como sabores muy diferentes, Sí, pero sí, ya entiendo más. Eh, listo. bueno, no, de verdad, John, que muchas gracias pues por este espacio que nos brindas. Yo también ahí quedé pues como con un montón de tips. Voy a intentar hacer yo mi salsa de tomate porque a mí si no me dura 2 semanas, a mí me dura 3 días en la nevera, porque Sí, me sí. la gasto hoy mismo. Pero de verdad que muchas gracias y muchas gracias también a quienes estuvieron aquí, quienes se quedaron, participaron. De verdad que muchas gracias pues por estar acá también. Sí, claro, muchas gracias. Y si les gustó el tema, podemos seguir haciendo clasecitas de otras recetas que se hagan en la casa fácil. O cómo hacer una mayonesa, también puede ser un tema. Muy rico. Ah, de una, si se animan y si John pues se anima también, no, pues ahí John nos cuenta y ahí mismo les informamos a ustedes. Me imagino que les llega pues, se enteraron por el boletín o por las redes, entonces ahí también pues como que las ponemos y yo me quedo con los correos electrónicos de quienes estuvimos hoy y también pues se las mando directamente al correo si vamos a tener pues como otra receta. Listo, de una. Muchísimas gracias por los que estuvieron y por la participación. Muy bacano, muy bacano. No, John, gracias a ti por tu generosidad. Listo. Muchísimas gracias. Estuvo súper rico. Y a la Casa de la Cultura también. Juan, muchísimas Súper. gracias. Muchas gracias, Juan David, también, sí, de la Casa de la Mira, Juan. Cultura. Sí, esperamos más recetas. Ah, Listo, de bueno. una. De una. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Y Hasta gracias. luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por estar por acá. Chao. Usted. Alex. ¿Cómo va todo? Bien, vea que usted me imagino que come salsa de tomate tranquilidad, que esa tiene cebolla. Ah, pero ¿por qué me hacen estas cosas? ¿Por qué he estado engañada vilmente toda mi vida?